A lo largo de más de 3.200 kilómetros de costa, Vietnam parece un lugar tranquilo, como una franja de tierra con forma de S. Pero en lo más profundo de las selvas tropicales, cuando una hoja tiembla, ¿es solo el viento o la señal de que está a punto de comenzar una caza? Bienvenidos a Vietnam Salvaje, donde poco a poco se revelan los secretos de supervivencia más crudos de la naturaleza. Vietnam Salvaje. Secretos de supervivencia en la selva tropical. En el norte de Vietnam, la cordillera de Hoang Lien Son se eleva sobre un mar de nubes, creando uno de los paisajes de alta montaña más majestuosos del sudeste asiático. Aquí se encuentra el Phan Xipang, de más de 3.100 metros de altura, a menudo llamado el techo de Indochina. La gran altitud hace que el clima cambie con cada nivel de la montaña. En la base se extienden densos bosques tropicales, pero a medida que se asciende, el bosque se transforma gradualmente en un bosque subtropical cubierto de musgo, donde los troncos, las rocas y las ramas están recubiertos de líquenes y neblina. En esa fría bruma, comienzan a resonar los primeros sonidos del bosque. En lo alto del dosel, los gibones negros emiten sus llamadas por la mañana. Sus voces se propagan por los valles, ayudándoles a establecer su territorio en los vastos bosques de montaña. Con sus largos brazos y cuerpos ligeros, se desplazan balanceándose de rama en rama, cruzando amplios huecos con un solo movimiento poderoso. Bajo los escarpados acantilados, otro habitante de Hoang Lien aparece silenciosamente. El Serou. Este mamífero ungulado posee un equilibrio extraordinario. Sus fuertes pezuñas le permiten moverse con facilidad por empinadas laderas rocosas, lugares donde la mayoría de los demás animales apenas podrían sobrevivir. Hoang Lien es uno de los centros de biodiversidad más importantes de Vietnam, donde miles de especies de plantas y animales viven entre bosques ancestrales. Desde los bosques envueltos en niebla de Hoang Lien Son, el viaje por la naturaleza salvaje de Vietnam continúa ahora hacia Vietnam Central, donde espera otro laberinto de montañas. A lo largo de la cordillera de Truong Son, el Parque Nacional de Bac Ma se extiende como una cinta de bosque verde intenso,
desde la frontera entre Vietnam y Laos hasta el mar. El clima húmedo durante todo el año nutre un denso ecosistema de selva tropical. Altas capas de árboles bloquean el cielo, dejando debajo un mundo tenue de raíces, hojas en descomposición y criaturas ocultas. Dentro de esa capa de hojas secas se mueve un depredador. La cobra real. Con una longitud que puede superar los 5 metros. Es la serpiente venenosa más larga del mundo, pero su verdadero poder no reside en su tamaño. Su lengua bífida se mueve constantemente, recogiendo partículas de olor en el aire. Esas señales químicas se envían al órgano de Jacobson, lo que le permite localizar a su presa incluso a distancia. Cuando se siente amenazada, una cobra real puede levantar casi 1/3 de su cuerpo, desplegar su característica capucha y emitir un silbido de advertencia, pero la mayor parte del tiempo simplemente se mueve en silencio por el bosque, siguiendo pacientemente rastros de olor tenues. Por esta razón, se la considera la cazadora de serpientes del bosque tropical. Y hoy está cazando. Un rastro de olor fresco aparece bajo las hojas del bosque. Otra serpiente acaba de pasar por aquí. La cobra real se detiene. Entonces, de repente, la parte delantera de su cuerpo se lanza hacia arriba. Esta cobra real ha ganado. En este bosque, no es simplemente una serpiente grande, es el depredador más importante del mundo de los reptiles, que mantiene silenciosamente el equilibrio del ecosistema del bosque tropical. En lo alto de los árboles, una manada de monos de cara roja comienza a gritar alarmada. Para ellos, la aparición de una cobra real es una señal de que hay peligro bajo el dosel del bosque. En Bac Ma, la vida siempre se rige por reglas estrictas. La cordillera de Truong Son continúa extendiéndose hacia el norte, donde antiguas montañas de piedra caliza aparecen gradualmente entre el verde del bosque antiguo. A lo largo de millones de años, el agua y el tiempo han esculpido un vasto laberinto de cuevas, y en el centro de esas montañas de piedra caliza se encuentra Phong Nha, Ke Bang, uno de los ecosistemas de bosque primario y karst más espectaculares del sudeste asiático.
Estas antiguas formaciones kársticas han existido durante más de 400 millones de años, erosionadas con el tiempo para crear valles profundos, acantilados imponentes y densos bosques primarios. Escondida en lo profundo de los bosques primarios de Phong Nha, Kebang, donde antiguas montañas de piedra caliza crean un laberinto de cuevas y densas copas de árboles, aparece una figura importante del bosque. El cálao, con su enorme pico curvo y su característico casco, vuela sobre las copas de los árboles como un antiguo espíritu de la selva tropical. Se alimenta principalmente de frutos del bosque, especialmente de higos, y con cada vuelo esparce sin saberlo semillas por todo el bosque. Pero detrás de esa majestuosa apariencia se esconde una historia de silencioso sacrificio. Cuando llega la temporada de cría, la hembra se mete en un hueco de un árbol gigante y se encierra en su interior, utilizando lodo y comida masticada para cerrar la entrada, dejando solo una estrecha rendija. A partir de ese momento, toda la responsabilidad de la supervivencia de la familia recae sobre el macho. Cada día, vuela muchos kilómetros a través del denso bosque para encontrar frutos e insectos, y luego regresa al nido, pasando cuidadosamente cada trozo de comida por la estrecha abertura. Durante muchas semanas, se convierte en el esposo devoto del bosque profundo, llevando la vida de toda su familia en sus alas. Esta cooperación no solo protege a los polluelos de los depredadores, sino que también forma uno de los vínculos más fuertes en el mundo de las aves. No muy lejos, en lo alto del dosel, los gibones de mejillas amarillas se mueven ágilmente entre las ramas. Sus largos brazos les permiten realizar precisos balanceos en bracación, cruzando amplios huecos entre las copas del bosque. Sus llamadas, resonantes al amanecer, se convierten en uno de los sonidos familiares del bosque. Y en los escarpados acantilados de piedra caliza, el langur de Ha Tin, un primate endémico de esta región, se desplaza hábilmente por precarias cornisas rocosas. En el antiguo laberinto de piedra caliza de Phong Nha, Kebang, cada especie ha encontrado su propia forma de sobrevivir. Y bajo esas copas de bosque primario, la vida sigue las antiguas leyes de la naturaleza. Entre las densas copas del bosque de la cordillera de Truong Son, no todos los habitantes son grandes y fáciles de notar. Escondida bajo los arbustos bajos hay una criatura pequeña y extremadamente cautelosa. El ciervo ratón es uno de los mamíferos ungulados más pequeños del mundo. Con patas delgadas y un cuerpo apenas un poco más grande que el de un conejo, el ciervo ratón se desplaza con increíble silencio por el suelo del bosque. Durante el día suele esconderse en la densa maleza,
y solo sale al amanecer o al atardecer para buscar frutos caídos, hojas tiernas y hongos en el bosque. Ese tamaño pequeño y movimiento silencioso es la estrategia de supervivencia perfecta, ya que les ayuda a evitar a los depredadores en el bosque tropical en las tierras altas centrales de Vietnam. El Parque Nacional Gióc Jong presenta un paisaje muy diferente de las densas selvas tropicales de la cordillera de Truong Son. Aquí se encuentra el bosque seco de Dipterocarpáceas, un tipo distintivo de bosque abierto que se encuentra en las regiones tropicales secas. Los altos árboles de Dipterocarpáceas crecen muy separados entre sí, lo que permite que la luz del sol inunde las hierbas y los arbustos que se encuentran debajo. Durante la estación seca, muchos árboles pierden sus hojas, pintando todo el bosque en tonos amarillos y marrones. Dentro de este vasto ecosistema vive uno de los animales más grandes de Asia. El elefante asiático. Estos gigantes pueden medir más de 2,5 metros de altura y pesar hasta 4 toneladas. Su piel gris, gruesa y arrugada les ayuda a retener la humedad y, al mismo tiempo, protege sus cuerpos del calor de las tierras altas. En comparación con sus famosos parientes, los elefantes africanos, los elefantes asiáticos son ligeramente más pequeños. Sus orejas son más cortas y redondeadas, adaptadas a los entornos forestales, mientras que los elefantes africanos tienen grandes orejas en forma de abanico que les ayudan a liberar calor en las calurosas sabanas. Su herramienta más notable es la trompa, con unos 40,000 haces musculares. La trompa puede romper una rama grande, pero es lo suficientemente delicada como para recoger una sola brizna de hierba. No todos los elefantes tienen colmillos. Por lo general, solo los machos adultos desarrollan colmillos largos. Estos colmillos se utilizan para excavar en el suelo en busca de minerales, arrancar la corteza de los árboles para alimentarse y, a veces, sirven como armas en las disputas entre machos. Los elefantes viven en manadas familiares muy unidas, a menudo lideradas por la hembra más anciana. En su memoria se encuentran antiguos caminos a través del bosque, lugares donde se puede encontrar agua durante la estación seca y donde se ubican los salares minerales esenciales para la manada. Cuando las manadas de elefantes se desplazan por el bosque de Dipterocarpáceas, abren nuevos senderos, rompen ramas y despejan la densa maleza. Esto crea involuntariamente un espacio vital para muchas otras especies. En el ecosistema de Gióc Jong, los elefantes no solo son los residentes más grandes, también son los arquitectos silenciosos del bosque. No muy lejos, en los claros del bosque abierto, aparece el pavo real verde. El macho posee una cola de más de 1 metro de largo, cubierta de patrones que se asemejan a muchos ojos coloridos. Cuando llega la temporada de apareamiento,
Extiende ampliamente su brillante cola y realiza una danza lenta y elegante para atraer a una pareja. En medio del paisaje del bosque de Dipterocarpáceas seco, esos colores se destacan como un símbolo de vida. En Jokjon, la naturaleza se mueve al ritmo de la temporada de lluvias y la estación seca. Y en esa tierra, los gigantes del bosque continúan su antiguo viaje a través de los bosques de las tierras altas centrales. Asomándose al Mar del Este, junto a la ciudad de Yan'an, la península de Sontra se asemeja a una isla verde aislada. Sus empinadas laderas están cubiertas por bosques tropicales de hoja perenne, donde árboles centenarios, lianas y orquídeas crean múltiples capas de dosel que se extienden desde las cimas de las montañas hasta la costa. En este bosque vive uno de los primates más hermosos del planeta. El Angur Duk de patas rojas. Con su pelaje de colores brillantes, cara de color naranja pálido, cuerpo marrón rojizo y unas distintivas patas de color rojo intenso. A menudo se le llama la reina de los primates. Los duks rara vez bajan al suelo, moviéndose con gracia por el dosel del bosque y alimentándose principalmente de hojas jóvenes, brotes y flores silvestres, gracias a sus estómagos de múltiples cámaras. Pueden digerir grandes cantidades de fibra vegetal. Viven en grupos sociales muy unidos, generalmente formados por varios individuos y siempre con un macho adulto que actúa como vigía. A la menor señal de peligro, todo el grupo puede desaparecer en el dosel en cuestión de segundos. No muy lejos, en las ramas más bajas, los macacos de cola larga también se mueven por el bosque. A diferencia de los duks, son oportunistas inteligentes que se alimentan de una amplia variedad de alimentos, desde frutas e insectos hasta pequeños animales. Su presencia contribuye a que el ecosistema de Sontra sea diverso y vibrante. Cuando la luz del sol matutino se filtra a través de las hojas, las coloridas siluetas de los duk de patas rojas se deslizan por el bosque. En medio de la naturaleza costera de Sontra, no solo son una especie de primate poco común, también son un símbolo viviente de la biodiversidad que aún queda entre la naturaleza y la ciudad. En el delta del Mekong, el Parque Nacional Tram Chim se extiende a través de humedales y bosques de melaleuca que se inundan estacionalmente. Cuando llega la temporada de inundaciones desde la parte alta del río Mekong, este lugar se convierte en un paraíso para las aves acuáticas. Sobre superficies de agua cubiertas de hojas de loto y vegetación flotante. La jacana, a menudo llamada la bailarina del agua, camina con ligereza. Sus largos dedos distribuyen el peso de su cuerpo, lo que le permite caminar sobre las hojas de loto sin hundirse. Lo que llama la atención de esta especie es que el macho asume el papel de
incubar los huevos y cuidar a los polluelos, mientras que la hembra continúa buscando otras parejas. Alrededor de los campos de loto, las garzas y las garcetas vuelan en grandes bandadas. Al caer el sol, miles de alas llenan el cielo, creando una escena vívida de los humedales. En el ecosistema del delta del Mekong, Tram Chim no solo es un refugio para las aves acuáticas, sino también una parte importante del ciclo ecológico de los humedales del sur. Frente a la costa sur de Vietnam, Con Yao se eleva desde las aguas azules del Mar del Este. El archipiélago está formado por numerosas islas grandes y pequeñas, rodeadas de arrecifes de coral, praderas de pastos marinos y playas de arena vírgenes, lo que conforma uno de los ecosistemas marinos más diversos de Vietnam. Estas tranquilas playas de arena se han convertido en un importante lugar de anidación para las tortugas marinas de la región. Al caer la noche, las tortugas marinas verdes se arrastran lentamente desde el océano hasta la orilla. Tras un largo viaje de miles de kilómetros, regresan a la misma playa donde nacieron, guiadas por su capacidad para percibir el campo magnético de la Tierra. Después de cavar un nido y poner docenas de huevos en la arena, la tortuga madre regresa al mar, dejando a la próxima generación en manos de la naturaleza. Aproximadamente 2 meses después, las crías comienzan a salir, pero desde su primer momento. Sus vidas ya son una carrera por la supervivencia. Se apresuran hacia el océano mientras los cangrejos y las aves marinas acechan en la arena. Incluso una vez que llegan al agua, el peligro no ha terminado, ya que grandes peces y otros depredadores les esperan bajo las olas. Solo un pequeño número de las cientos de crías sobrevivirá hasta la edad adulta. Pero si superan todos esos desafíos, muchos años después regresarán a esta misma playa, y el antiguo ciclo de vida de la tortuga verde en Con Yao comenzará una vez más. Y así, el viaje a lo largo de la Tierra en forma de S llega gradualmente a su fin, donde los manglares del sur se funden con el vasto océano. Vietnam no es solo un lugar en el mapa, es un largo soplo de naturaleza salvaje, donde montañas, ríos y mares coexisten en el antiguo ritmo de la vida. Día tras día, la vida sigue renovándose en los bosques, a lo largo de los ríos y a través de playas lejanas. Detrás de todo ello, hay silenciosos esfuerzos de conservación que trabajan para proteger este frágil mundo natural. Cada montaña, cada río y cada criatura viviente lleva consigo una historia de la resiliencia y la vitalidad de la naturaleza. Gracias por acompañarnos a escuchar el latido salvaje de Vietnam. Comparte en los comentarios qué animal te impresionó más en este viaje. Y juntos, ayudemos a proteger nuestro hogar compartido. Nos vemos de nuevo en las próximas exploraciones extraordinarias de la naturaleza.
en la vasta sabana africana, donde la vida y la muerte están separadas por solo unos pocos respiros. Los búfalos y los leones se enfrentan en una confrontación sin fin. No se trata simplemente de una caza, sino del instinto de supervivencia escrito con sangre y fuerza. El león y el búfalo. Una batalla implacable. Hola a todos los que están viendo estas impresionantes escenas conmigo. Antes de comenzar nuestro dramático viaje de supervivencia en el Parque Nacional Ruaha, tengo mucha curiosidad por saber, ¿desde dónde están viendo este video? Ya sea que se encuentren en una bulliciosa ciudad o en un tranquilo campo. Dejen un comentario y únanse a mí, para que podamos ver cómo el amor compartido por la naturaleza conecta a las personas de todo el mundo. En el Parque Nacional Ruaha, en Tanzania, cuando llega la estación seca, todo se vuelve extremadamente duro. El sol abraza la tierra, la vegetación se marchita y los ríos se reducen a lechos secos y desnudos. En esta época, los búfalos africanos se encuentran en una situación muy peligrosa. Los búfalos africanos son auténticos gigantes, con un peso cercano a la tonelada y un aspecto imponente y majestuoso. Su característica más distintiva son sus cuernos, dos cuernos grandes y duros como la roca que se curvan y se unen en el centro de la frente, formando un casco óseo increíblemente grueso. Con este escudo cornudo, los búfalos pueden bajar la cabeza y embestir directamente a sus enemigos para defenderse. A pesar de su gran tamaño y fuerza, los búfalos tienen una gran debilidad: se deshidratan muy rápidamente. A diferencia de muchos otros animales, no pueden pasar mucho tiempo sin beber agua. Todos los días deben encontrar agua para refrescar sus cuerpos y ayudar a la digestión. Debido a esta sed ardiente, miles de búfalos no tienen más remedio que abandonar la seguridad de las tierras altas y descender a los valles en busca de agua. Aunque los búfalos tienen un excelente sentido del olfato que les permite detectar a los leones desde lejos y siempre viajan en grandes manadas para protegerse, la falta de agua y pastos los ha debilitado considerablemente. Mientras la manada desciende ruidosamente hacia el valle seco del río, no tienen ni idea de que están caminando directamente hacia una trampa tendida por manadas de leones hambrientos que los esperan. A medida que la manada de búfalos se adentra en el valle, no solo se enfrenta a un único enemigo,
sino que debe atravesar múltiples puestos de control, controlados por diferentes manadas de leones, cada una con su propia estrategia de caza despiadada y distintiva. La primera es la manada Memnonia, un poderoso ejército de 26 miembros, formado por varias generaciones de leonas que viven juntas. Debido a su abrumador número, no se precipitan en un ataque directo, en cambio, utilizan su ventaja numérica para rodear a la manada, creando pánico y caos que hace que miles de búfalos se pisoteen unos a otros en un intento desesperado por huir. Solo cuando un búfalo está completamente agotado y se derrumba bajo el peso del ataque y las mordeduras mortales, la manada comienza su festín. Después de soportar el agotador ataque de la manada de Memnonia y perder a varios miembros, la manada de búfalos, exhausta y debilitada, continúa su viaje por el valle. Al caer la noche, se dirigen hacia una zona con enormes baobabs para descansar, con la esperanza de que los gigantescos troncos les sirvan de escudo protector. Pero no se dan cuenta de que acaban de entrar en el territorio de la manada Baobab, un imponente imperio de 33 leones, especialistas en cazar al amparo de la oscuridad. Aprovechando al máximo su superior visión nocturna, las leonas de la manada Baobab establecen silenciosamente su formación. Se dispersan para rodear a la manada de búfalos desde múltiples direcciones, buscando un hueco por el que entrar y destrozar a su presa. Mientras tanto, los dos enormes leones machos dominantes se recuestan tranquilamente, dejando la persecución y el ataque completamente en manos de las hembras. La tensión alcanza su punto álgido cuando los ojos brillantes de los leones parpadean detrás de los troncos de los árboles, rodeando a miles de búfalos apiñados en grupo para defenderse. Sin embargo, esta vez la suerte sonrió a los búfalos. A pesar de tener la ventaja de la oscuridad y la superioridad numérica, la manada Baobab perdió una oportunidad de oro debido a la indecisión y la falta de fuerza decisiva y rompedora de los perezosos leones machos. La manada de búfalos, con su instinto de supervivencia en pleno apogeo, se mantuvo firme en su formación de muro de cuernos, negándose a ser dividida o presa del pánico como había ocurrido cuando se enfrentó a la manada Memnonia. Ante la obstinada defensa del búfalo líder, las leonas de Baobab se vieron finalmente obligadas a retirarse frustradas. La caza nocturna fracasó y los búfalos conservaron la vida. Pero sabían que el peligro no había pasado, porque justo delante se encontraba el territorio de la manada Bushbuck,
asesinos profesionales durante el día. Mientras el sol se elevaba gradualmente sobre la sabana, una hembra de búfalo entró de repente en trabajo de parto. Los búfalos africanos tienen un periodo de gestación de unos 11 meses y suelen intentar sincronizar los partos con el inicio de la temporada de lluvias para aprovechar la abundancia de hierba verde. Pero las duras condiciones de este año obligaron a la cría a nacer en medio de una zona de guerra seca y brutal. Tan pronto como nació, la cría solo tuvo unos minutos para aprender a mantenerse en pie sobre sus temblorosas patas, una característica vital para la supervivencia de los animales ungulados, que les permite evitar quedarse atrás. La lentitud de la madre y la cría atrajo inmediatamente a la manada de leones. Estos leones poseen una excelente visión diurna y un olfato extremadamente agudo, lo que les permite detectar la debilidad desde lejos. Los leones machos, con sus densas melenas, que sirven de armadura para proteger el cuello de los poderosos golpes, lideraron el ataque. Creían que sería una presa fácil. Sin embargo, los leones subestimaron una de las armas más poderosas de la naturaleza: el instinto de una madre búfala para proteger a sus crías. Aunque los leones tienen garras afiladas como cuchillas y una fuerza de mordida de hasta 1000 libras por pulgada cuadrada, lo suficientemente fuerte como para aplastar huesos. La madre búfalo posee cuernos duros como piedras y músculos del cuello inmensamente poderosos. En el momento del enfrentamiento, el amor maternal se transformó en una fuerza salvaje y explosiva. La madre búfalo no mostró ningún temor. Bajó la cabeza, utilizando el grueso cuerno para proteger su cráneo, y lanzó una embestida atronadora. La victoria de la madre búfala no fue solo un triunfo de la fuerza física, sino el auge de la devoción maternal. Gracias a esa feroz protección, la cría ganó tiempo suficiente para hacerse más fuerte y reunirse con su madre en la seguridad de la manada, continuando su viaje en busca de vida.
cuando caen las primeras gotas de lluvia en noviembre. La sabana de Rua parece un cuerpo marchito que vuelve a la vida. En solo unas semanas, la tierra árida de color marrón grisáceo se transforma en una exuberante alfombra verde de hierba para la cría y su madre. Este es un verdadero paraíso después de una serie de días infernales. Biológicamente, la hierba fresca después de las lluvias contiene varias veces más proteínas y minerales que la hierba seca, lo que ayuda a la madre búfala a recuperar rápidamente sus fuerzas y producir leche abundante y dulce para alimentar a la cría. El viaje de la madre y la cría se vuelve ahora mucho menos peligroso, con agua disponible en todas partes. Las manadas de búfalos ya no necesitan aglomerarse en los lechos secos de los ríos, lugares que antes eran los restaurantes de los leones. Empiezan a dividirse en grupos familiares más pequeños, pastando tranquilamente por las vastas llanuras abiertas. La cría, ahora mucho más fuerte, ya no tiene las patas temblorosas, sino firmes y estables, y empieza a aprender a mordisquear sus primeras briznas de hierba junto a su madre. Sus saltos juguetones sobre el suelo húmedo son el símbolo más claro de la victoria de la vida sobre la muerte. A medida que las lluvias arrastran el polvo de la estación seca, el paisaje, antes silencioso, se ve alterado por la aparición de aves migratorias. Miles de grullas y cigüeñas regresan desde el lejano norte y se reúnen alrededor de los humedales recién formados para cazar peces y anfibios. Sus graznidos y el sonido de sus alas crean una sinfonía llena de vida, completamente diferente del silencio sepulcral de unos meses antes. Bajo las frondosas copas verdes, también aparecen en mayor número visitantes apacibles como impalas y cebras. La temporada de lluvias es el momento en que los animales de pastoreo se concentran en la reproducción, ya que la abundancia de alimento garantiza una alta tasa de supervivencia para sus crías. El ternero búfalo ya no está solo. Ahora tiene nuevos amigos, potros de cebra con rayas tenues, aún sin definir, y jóvenes antílopes juguetones que saltan por todas partes. En particular, esta es también la época en la que los dioses gigantes de la tierra, las manadas de elefantes, están más felices. Ya no necesitan excavar profundamente en los lechos secos de los ríos para encontrar agua. Las familias de elefantes se reúnen en grandes charcos, rociándose agua unos a otros y bañándose en el barro para proteger su piel de los parásitos. El potente barrito de los machos adultos, mezclado con los juguetones sonidos de las crías, crea una escena increíblemente vibrante. En el alegre ambiente de la temporada de lluvias, las manadas de impalas vuelven a comenzar su vida pacífica. Los impalas son antílopes de tamaño mediano, que se distinguen por su brillante pelaje marrón rojizo, su vientre blanco puro y los elegantes cuernos en forma de lira de los machos. Son verdaderos atletas de la sabana,
capaces de saltar hasta 9 metros de distancia y 3 metros de altura. Una habilidad de escape excepcional cuando se enfrentan a los depredadores. Los impalas son herbívoros muy adaptables. Pueden alimentarse de hierba fresca o de hojas y brotes jóvenes, dependiendo de la comida disponible. Esta es también su temporada alta de reproducción, con muchos recién nacidos tambaleándose junto a sus madres, lo que hace que las manadas de impalas estén más concurridas y animadas que nunca. La manada de impalas pasta tranquilamente en la hierba jugosa y rica en agua, sin saber que el peligro acecha justo encima de ellos. En la rama de una gran acacia, una leoparda yace oculta. El leopardo es uno de los depredadores más peligrosos de África, famoso por su agilidad, su magistral camuflaje y su extraordinaria fuerza muscular. Su pelaje dorado pálido, con manchas negras en forma de rosetas, le permite mimetizarse perfectamente con la luz moteada que se filtra a través de las hojas. El leopardo espera pacientemente, con sus brillantes ojos dorados fijos en una impala hembra que se ha alejado ligeramente de la manada y está ocupada alimentándose. Y lo más importante, junto a ella se encuentra una cría de impala. Ese es el momento decisivo. Tras una caza exitosa, el leopardo arrastra rápidamente a su presa hasta una rama alta de un árbol, donde puede comer con seguridad sin temor a que otros carroñeros, como hienas o leones, le roben su comida. La vida del impala, aunque hermosa durante la temporada de lluvias, siempre conlleva el precio de una vigilancia constante y la amenaza siempre presente de depredadores como el leopardo. El viaje desde la abrasadora estación seca hasta la exuberante y verde estación lluviosa en Ruaa no es solo un ciclo climático, sino también una epopeya que alaba la providencia y el maravilloso diseño de Dios. En toda la creación podemos ver la huella de una inteligencia suprema, donde cada criatura nace con su propio lugar y propósito único dentro de su plan. Dios ha puesto en el corazón de la madre búfala un amor sin límites, un amor dispuesto a sacrificar su propia vida para proteger a su cría recién nacida de los colmillos de los leones. Esto es una prueba de que el amor maternal no es solo instinto, sino un don sagrado otorgado por Él para que la vida pueda seguir dando lugar a la vida. La imagen de una pequeña cría sobreviviendo a innumerables peligros nos recuerda que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la vida siempre encuentra un camino, ya que su mano misericordiosa sostiene continuamente a los seres más pequeños
¿Y tú? ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Qué momento te impresionó más? ¿El valor de la madre búfala o la belleza de la sabana cuando llegan las lluvias? Comparte tu historia y tus sentimientos en los comentarios a continuación, para que juntos podamos ver lo vasto y maravilloso que es realmente este mundo.